anunciamos hace un momento, nos acompaña ahora Indira Wilca. Ella es una joven candidata y aparentemente ahora congresista electa por el Frente Amplio en la lista por Lima. ¿Qué tal, Indira? Felicitaciones por la elección. Aparentemente en este resurgir de la izquierda, las mujeres y las mujeres jóvenes en particular han cumplido un rol muy importante. Así es, para el Frente Amplio ha sido importante afirmar en esta nueva etapa nuevos liderazgos, nuevos cuadros, propuestas además claras de cara a la gente. Creo que eso es lo que demuestra que no en el discurso únicamente, sino en la práctica, sobre todo hemos apostado por la renovación real. Y ya reconocen que quien pasa a la segunda vuelta es Pedro Pablo Kuczynski al 95.17%. Mira, nosotros hemos dicho siempre que hay que esperar los resultados, no tenemos ningún problema en reconocer la victoria de otro candidato, así que de nuestra parte ningún problema. Lo único que sí hemos dicho es, y lo dijimos desde el día domingo a las 4 de la tarde, es que hay que esperar los resultados finales, porque mucho del voto que se cuenta hasta el final es el voto justamente de las zonas rurales del país, que nos parece a nosotros fundamental reconocer que tienen una importancia enorme a la hora de definir este tipo de resultados. Falta 4.algo% del voto por escrutar. Así y Kuczynski les lleva 2.25, es decir, ni en Puno, aunque todos los votos fuesen... Así es, entonces, no tenemos ninguna dificultad en entonces, es que eso me estás diciendo tú, pero hasta ahora Verónica Mendoza, que es a quien le corresponde, no sale y dice, bueno, sí, perdimos. Verónica va a decir, va a salir va a llegar un momento en el que el peso de... Mucho más temprano, o sea, evidentemente que el resultado ya esté... pero digamos, tú lo admites. Ya hay una tendencia, eso es clarísimo. Lo único que decimos es, esperemos el resultado final, reconozcamos, y para nosotros además es importantísimo agradecer a quienes han apostado por el Frente Amplio, que es un sector importantísimo del país, tiene una claridad además en términos del perfil de quienes han votado por nosotros, y yo creo que ese sector siempre ha sido muy excluido y ahora está apostando por una opción política nueva, ¿no? Visto desde diciembre, lo que ustedes han logrado es un éxito. Así es. Pero visto desde las expectativas que tenían hace una semana, es una derrota. Por un momento pensaron, soñaron que llegaban a la segunda vuelta. Nosotros aspiramos siempre a llegar... aspirar a Popio Olivera también. Así es, pero lo digo ¿por qué? Porque desde el inicio el Frente Amplio planteó clarísimamente que teníamos la voluntad y íbamos a luchar mucho para que Verónica pudiera ser quien llegara a la segunda vuelta, y me imagino que muchos habrán visto esto como una posibilidad muy remota, pero siempre hubo esa voluntad de nuestra parte y hemos hecho el mejor trabajo que hemos podido en las condiciones, creo que más desfavorables. El Frente Amplio es un espacio nuevo que no tiene grandes recursos para hacer campañas millonarias como las que hemos visto. Yo creo que eso también hay que valorarlo, ¿no? El que sí es posible llegar a la gente, hacer que tus propuestas sean conocidas por un sector importante de la población sin este escandaloso uso de recursos que hemos visto también que ya... Pero yo no he visto un uso escandaloso, o sea, comparando esta campaña con otras en la televisión ha sido bien modesta, incluyendo a Keiko Fujimori, a PPK. En el caso de Perú por el Cambio, me consta que han estado tratando de levantar fondos hasta el final porque no tenían para la publicidad. O sea, digamos, uno a vista de lejos dice, no, este señor debe tener plata y la gente que lo rodea deben estar por soltar un andanaje de publicidad en la televisión, y no ocurrió. Tenemos los reportes del jurado, creo que ahí claramente se ve la proporción, además, o la desproporción, si tú lo quieres ver de otra manera, entre quienes han hecho campañas de verdad millonarias, porque han sido millonarias. Eso hay que decir. ¿Y eso es lo que crees tú que pasó en la semana final? Ustedes venían creciendo y después dejaron de crecer, y Kuczynski, que estaba estancado, más bien creció el poquito que le faltaba. Mira, yo creo que eso ha sido la publicidad. Hay una serie de condiciones, de hecho, hacer campaña en condiciones de cara a cara prácticamente te da una desventaja en relación a quienes pueden acceder a medios. Creo que también la última semana se intentó apelar a esta vieja estrategia de provocar miedo en la gente. Con éxito. Yo creo que no necesariamente con éxito, yo creo que ha llegado al público al que esperaban llegar con ese tipo de estrategias, pero un conjunto también importante de gente no se dejó amilanar. Por eso, de hecho, el porcentaje que le dan a Verónica al final es casi... No, el de Verónica es el que llegó, digamos, en las encuestas en su momento más o menos cumbres, y ha bajado un poquito. Y si tú te das cuenta, el que ha levantado la nariz es Kuczynski, y esa levantada de nariz tiene que ver con ese elemento que tú mencionas. Si tú te das cuenta, además, pero el miedo no es deleznable en este mundo. Es un crecimiento, exactamente, es un crecimiento que se da incluso semanas antes.
la guerra sucia que se hizo no es solamente en los últimos días o la última semana, venía de antes, acusaciones sin guerra sucia, nuevamente, guerra sucia. Llamar a alguien terrorista reiteradas veces, yo no lo veo como un asunto de debate político, o sea, una cosa diferente es, tu modelo económico no me parece bien, tus propuestas no me parecen bien. Pero han llamado guerra sucia a todas las críticas. Yo entiendo que, no sé, hackear la cuenta de Marisa Glave, eso es guerra sucia. Eso es guerra sucia. Pero pedirle a la señora Mendoza que diga si es o no una dictadura. Eso nosotros lo hemos afrontado desde el inicio de la campaña. Pero lo han llamado guerra sucia. Han dicho que el hecho de asociarla con el chavismo es guerra sucia. Yo sí quiero expresar que para mí guerra sucia es apelar a este miedo, a este involucramiento con el senderismo, con el terrorismo. A Verónica le han acusado una serie de cosas que por ningún lado... ¿Y por eso ha perdido? Yo no creo que por eso haya perdido, pero sí creo que eso es algo que ha intentado ser puesto como un elemento central de la propuesta que ella encarna, y eso me parece lamentable. Ahora, Verónica Mendoza y el Frente Amplio en general llevó adelante un cuestionamiento del modelo económico y planteó casi un plebiscito respecto del modelo económico, junto con Alfredo Barnechea y seguramente también el señor Santos en Cajamarca. Bueno, pues el modelo económico fue a las urnas y tienen que reconocer que ha ganado, porque 30% sumando los votos de quienes hemos dicho serían contra el modelo y un 70% a favor. ¿Qué van a hacer con eso de ahí? Es decir, ok, hacen un caso de democracia, van a las urnas y obtienen ese resultado. Mira, lo que también podrías ver en todo caso a partir del resultado es que tú tienes un 20% en el caso de Verónica Mendoza y otros porcentajes más en el caso de otros candidatos que han sido muy claros en decir que este modelo económico tiene que tener cambios. Entonces eso tampoco es deleznable, y creo que la democracia te obliga además a entender, a comprender. La democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto a las minorías. Así es, y la comprensión en realidad, si uno quiere generar un país, hay que interiorizar, digamos, la idea de que uno es mayoría o uno es minoría. Es bien difícil hablar a nombre de las mayorías, a nombre del pueblo, cuando se va a las urnas y no se encuentra el refrendo de esa afirmación más Totalmente, pero creo que más allá del tema puntual sobre si es un plebiscito o no, sí es verdad que varios de los candidatos, incluso aquellos que no plantean necesariamente cambios al modelo, se han comprometido a una serie de cosas que usualmente en época de no campaña electoral no se atrevían a decir. Por ejemplo, la renegociación de los contratos del gas, que lo ha dicho hasta PPK. Tiene que ser un compromiso que asuma, porque la gente lo ha escuchado en campaña y tiene que, creo que, cumplir ese compromiso. Igual una serie de medidas que no se habían planteado antes de la campaña y que queremos creer que no sea oportunismo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, pasa Kuczynski junto con Keiko a la segunda vuelta. ¿Qué se van a hacer ustedes? Tienen una disyunción difícil y desagradable para lado y lado, porque claro, no a Keiko y la marcha y todo lo demás, pero respecto de Kuczynski, Verónica ha dicho con PPK ni a la esquina, es un señor que ha rematado los recursos naturales. Entonces, ¿cómo se vota por alguien que ha rematado los recursos naturales? ¿Y cómo se vota por la señora que representa el 5, o la herencia política del 5 de abril y todo lo demás? Es decir, en puridad ustedes tendrían que votar viciado o en blanco. Mira, nosotros vamos a tener un proceso de discusión interna para definir finalmente nuestra posición, pero lo que sí quisiera decirte es que para nosotros es clarísimo que tenemos un rol ahora, y nuestro rol es hacer cumplir en el Congreso y en las instancias que nos corresponda justamente lo que la gente nos ha mandado, ¿no? Y es defender, por ejemplo, las propuestas que hemos enarbolado en campaña, y creo que por ahí es donde tiene que terminar de configurarse nuestra posición, ¿no es cierto? Nosotros tenemos clarísimo que no se trata solamente de elegir A o B o lo que fuera, sino además, no solamente, pero también, o sea, el 5 de junio llega y algo hay que hacer cuando se llega a la Cámara Secreta. Eso es clarísimo, somos gente que hace política y somos gente que además ahora tiene un compromiso mucho más claro con un sector grande de la gente. Pero sí quisiera aclarar que en todo caso que no es tan simple como algunos lo tratan de decir, bueno, es automática su oposición a Fujimori, entonces van a inmediatamente apoyar a PPK. No, creo que hay que iniciar un proceso de reflexión muy fuerte, pero sobre todo considerar cuál es nuestro rol en estos momentos. Somos la única oposición que va a haber realmente, porque lastimosamente PPK no termina de distinguirse del fujimorismo, ellos mismos no terminan de limitar cuáles son sus diferencias reales y sustanciales con el fujimorismo. No lo han hecho durante toda la Acción campaña. Popular no la consideran oposición, ¿no se imaginan ustedes armando una bancada con Acción Popular en el Congreso? Yo esperaría que sí, a mí me gustaría, espero realmente que ellos también se comprometan a hacerlo, ¿no? Me parece que eso va a fortalecer mucho a quienes dentro del Congreso hemos planteado, o quienes dentro de la campaña hemos planteado una serie de medidas que la gente hace tiempo estaba esperando, ¿no?
el voto, el 20%, digamos, 19% que tiene Verónica, claro, no es algo que se pueda endosar fácilmente, sí, porque no es voto militante, hay alguno, por supuesto, y tengo la impresión de que más fácilmente tienen más vasos comunicantes, de manera paradójica, con el fujimorismo que con el voto de Pedro Pablo Kuczynski, ¿crees tú? En los sectores populares, digamos. Si uno ve el voto en los sectores C y D de Kuczynski versus Keiko, la diferencia se incrementa, ¿o no? Yo creo que evidentemente hemos crecido en sectores populares, en el área urbana y en el área rural. Sin embargo, la gente creo que... Digo, el voto de ustedes en esos sectores, espontáneamente, habiendo ya solamente dos opciones, ¿a dónde crees tú que se orienta? Yo no creo que funcione el tema de espontáneamente. Yo creo que la gente va a pensar mucho en esta segunda vuelta, finalmente, qué cosas espontáneo tiene. En el sentido de que no obedeciendo una instrucción política. Lo sé, que no hay un direccionamiento automático. Pero sí creo que la gente va a pensar mucho su voto, va a reflexionar mucho. El voto, de hecho, de Verónica es un voto que surgió luego de enterarse quién era, ¿no? O sea, Verónica crece en el momento que la gente la conoce, ¿no? Sabe quién es. La conoce porque crece, o sea, que y la conoce además sabiendo qué cosa es el Frente Amplio, quién es ella. Ella no es alguien que salió en campaña de alguna manera intentando maquillar su figura o sus propuestas o su procedencia política. Ha sido radical creo que la gente valora esa sinceridad y con esa misma Pero van a tener voluntad. que transar en algunas cosas en el Congreso, porque digamos, llegar al Congreso, presentar iniciativas, votar 21 votos, tener 21 votos y perder sistemáticamente no los va a conducir a ningún lado. No, vamos a hacer un trabajo además que no solamente, como lo hemos dicho además en la campaña, implica sentarse en un Congreso y esperar que las leyes se aprueben automáticamente levantando la mano. Hay que hacer un trabajo político. Lo que hemos dicho siempre es que hay que abrir debates a nivel de la opinión pública, que no se hace. El Congreso lastimosamente ha discutido cosas relevantes a espaldas de la gente y eso no se puede volver a repetir. O sea, hay que abrir debates a la gente que tiene que enterarse, por ejemplo, qué se discute y cómo se discute. O sea, nunca más leyes que se aprueben casi como un trámite administrativo. ¿Llegas con ilusión al Congreso? Yo llego con mucha alegría, llego con la idea de que hay gente que ha depositado en nosotros una confianza que además traspasa simplemente ese proceso electoral. Hay gente que de verdad esperaba ver hace mucho tiempo un bloque de izquierda nuevo, con propuestas además capaces de romper un poco esta monotonía que hay en el Congreso, ese temor de salir a decir claramente que hay que defender los derechos de las personas. Y con ese compromiso es que creo que vamos a poder trabajar en estos 5 años, ¿no? A pesar de que el Congreso es un espacio a veces un poco caótico y desordenado, ¿no? Ok. Muy bien, muchas gracias, Anguita Hueca, felicitaciones nuevamente y nos vemos mañana aquí en Voto 2016. Buenos días. Estás diciendo tú, pero hasta ahora Verónica Mendoza, que es a quien le corresponde, no sale y dice, bueno, sí, perdimos. Verónica va a decir, va a salir va a llegar un momento en el que el peso de... mucho más temprano, o sea, evidentemente que el resultado ya esté... pero digamos, tú lo admites. Ya hay una tendencia, eso es clarísimo. Lo único que decimos es, esperemos el resultado final, reconozcamos, y para nosotros además es importantísimo agradecer a quienes han apostado por el Frente Amplio, que es un sector importantísimo del país, tiene una claridad además en términos... Como anunciamos hace un momento, nos acompaña ahora Indira Wilca. Ella es una joven candidata y aparentemente ahora congresista electa por el Frente Amplio en la lista por Lima. ¿Qué tal, Indira? Felicitaciones por la elección. Aparentemente en este resurgir de la izquierda, las mujeres y las mujeres jóvenes en particular han cumplido un rol muy importante. El perfil de quienes han votado por nosotros, y yo creo que ese sector siempre ha sido muy excluido y ahora está apostando por una opción política nueva, ¿no? Visto desde diciembre, lo que ustedes han logrado es un éxito. Así es. Pero visto desde las expectativas que tenían hace una semana, es una derrota. Por un momento pensaron, soñaron que llegaban a la segunda vuelta. Nosotros aspiramos siempre a llegar... Aspiraba Popio Olivera también. Así es, pero lo digo porque desde el inicio el Frente Amplio planteó clarísimamente que teníamos... Así es, para el Frente Amplio ha sido importante afirmar en esta nueva etapa nuevos liderazgos, nuevos cuadros, propuestas además claras de cara a la gente. Creo que eso es lo que demuestra que no en el discurso únicamente, sino en la práctica, sobre todo hemos apostado por la renovación real. Y ya reconocen que quien pasa la segunda vuelta es Pedro Pablo Kuczynski al 95.17%. Mira, nosotros hemos dicho siempre que hay que esperar resultados, no tenemos ningún problema en reconocer la victoria de otro candidato, así que de nuestra parte ningún problema. Lo único que sí hemos dicho es, y lo dijimos desde el día domingo a las 4 de la tarde, es que hay que esperar los resultados finales, porque mucho del voto que se cuenta hasta el final es el voto justamente de las zonas rurales del país, que nos parece a nosotros fundamental reconocer que tienen una importancia enorme a la hora de definir este tipo de resultados.
falta 4 punto algo % del voto por escrutar. Así y es. Kuczynski les lleva 2.25, es decir, ni en Puno, No. aunque todos los votos fuesen. Así es, entonces, no tenemos ninguna dificultad en decirlo. entonces, es que Eso eso me está